Que Dios les bendiga en grande manera. Alabado sea Cristo. Es un gusto estar nuevamente en este lugar para exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, queridos amigos y amigas y hermanos y hermanas que siempre nos sintonizan en este su programa, tu programa El Sembrador, como siempre, sembrando la preciosa semilla, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tenemos un tema muy lindo en este día, muy necesario. Gloria al Señor. Y le puse las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, después de que fue crucificado en la cruz del Calvario, sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme las Escrituras y apareció, no una vez, no dos, varias veces apareció el Señor, gloria a Dios, y es lo que quiero que en este día examinemos, porque está sucediendo en el mundo de las famosas apariciones de vírgenes, amén. Que se apareció la Virgen Julana en tal parte, que se apareció la Virgen esta en otro lado, y por no conocer muchas personas la palabra del Señor, están cayendo en el engaño, en el error, y Satanás está haciendo tantas cosas para seguir engañando a la humanidad, y es necesario de que conozcamos la palabra del Señor, amén. Gloria al Señor. El único que ha resucitado para nunca más morir, aleluya, es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y se apareció para confirmación de que Él había resucitado, pero en la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, no miramos ninguna aparición de ninguna mujer. No hay apariciones en la Biblia de mujeres, de personajes femeninos en la Biblia. Solamente cuando la Biblia habla de apariciones de ángeles, nos vemos que ellos aparecieron como varones. En ninguna parte de la Biblia vemos apariciones de personajes femeninos, como en estos últimos tiempos ha habido apariciones de imágenes femeninas que no tienen respaldo bíblico, no hay base bíblica, y tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás está usando muchas artimañas para proseguir con el engaño, con la mentira, con la falsedad, y muchas personas por ignorar la palabra del Señor están cayendo en la idolatría, el engaño de Satanás. Y por eso me gustaría, como siempre enfatizo yo, de que por favor no tome nota de las citas bíblicas que vamos a estar dando de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, el único nombre que fue dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Alabado sea Cristo. Recuerde que hay alguien que quiere imitar las cosas de Dios. Quiere imitar las cosas de Dios. Amén. El mismo Satanás, dice la Biblia, que se transforma en ángel de luz para engañar. Amén. Así que tenemos que tener conocimiento de la palabra del Señor. Alabado sea Cristo. Y voy a dar la primera cita bíblica. Le voy a dar lectura a un capítulo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y me gustaría que tomara usted nota, que apunte en una libreta, en un cuaderno, en un papel donde usted vaya a verificar lo que vamos a estar estudiando en esta noche. Aleluya, escudriñando, como dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan,
capítulo 5, versículo 39, Jesús nuestro Señor enfatizó y dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero dijo el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Gloria al Señor. Voy a leer el capítulo 28, muy importante, y tome nota, apúntelo por favor, para que más tarde, si no tiene la Biblia ahí a la mano, usted vaya a su Biblia y verifique que lo que estamos leyendo es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la verdad absoluta de Dios, la bendita palabra del Señor, la Santa Biblia. Dice así, capítulo 28 de San Mateo, versículo 1. Pasado el día de reposo, que es el sábado, al amanecer el primer día de la semana, que es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Naturalmente que el sepulcro donde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que había sido bajado de la cruz por José de Arimatea y puesto en ese sepulcro nuevecito. Amén. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas, recuerde que habían puesto guardias al pie de la tumba del Señor, porque la tumba estaba sellada, porque habían sellado la tumba para que, según eso, nadie viniera a robar el cuerpo del Señor. Y dice la Biblia que, mas el ángel, oiga, respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Aleluya. Pues ha resucitado, como dijo. Jesús ya había dicho el Señor que iba a ser entregado en manos de pecadores, que Él se iba a entregar, que iba a ser injuriado, que iba a ser crucificado, que iba a ser muerto en la cruz y sepultado, pero dijo, al tercer día resucitaré. Por eso este ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue sepultado el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Oiga, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Aleluya. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Alabado sea Cristo. Las apariciones de Jesús son la prueba de que el Señor está vivo. Alabado sea Cristo. Ahora, Satanás sabe que solamente en Jesucristo hay salvación. El enemigo lo sabe porque cree que quiere impedir tanto a la humanidad, le quiere impedir de que las personas no oigan el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio es anunciar, aleluya, que en Jesucristo hay perdón de pecados, en Jesucristo hay salvación, aleluya, y que el Señor Jesucristo pagó el precio al morir en la cruz del Calvario, y ahí en la cruz, con su muerte, el Señor obtuvo la victoria para nosotros. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, con su muerte, cuando Cristo derrama su vida en la cruz, derrama su sangre,
porque la vida está en la sangre. Jesús con esa sangre, con su sangre preciosa, pagó el precio de la deuda del pecado. Aleluya. Y cuando dijo en la cruz del Calvario, consumado es, el Señor estaba llevando a cabo la obra redentora, aleluya, que el Padre le había encomendado. Pero recuerde que Jesús había dicho, antes de ir a la cruz, Jesús había dicho, nuestro Señor, que Él iba a poner su vida por nosotros. Y dijo, ¿por qué la ponía? Dijo, porque tengo poder para poner mi vida. Y oiga lo que dijo, y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. La muerte no lo pudo detener. Bendito sea el nombre de Jesucristo. El Señor venció a la muerte. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor, que despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz el Señor triunfó. En la cruz del Calvario el Señor le arrebató al diablo mismo las llaves del Hades y de la muerte. Ahí el Señor Jesucristo llevó a cabo nuestra redención en la cruz del Calvario y resucitó por el poder del Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Por conforme Él había declarado desde antes de poner su vida, había declarado que Él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Bendito sea el Señor. Por eso es importante depositar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas están creyendo en apariciones de imágenes por ahí que aparecen, pero no son imágenes mudas. Nuestro Señor, cuando resucitó, habló con los discípulos, habló con los creyentes, se dejó tocar, inclusive tomó alimentos juntamente con los discípulos. Bendito sea el Señor. Las imágenes que dicen que se aparecen por ahí, que se apareció la Virgen Julana, que ahí está en un tronco de un árbol, son figuras muertas, que la gente se imagina que son seres, pero en realidad son solamente desfiguraciones de los mismos árboles, ahí que por alguna manera la gente le encuentra figura de una imagen, pero son imágenes muertas, que no tienen espíritu, que no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. Pero Satanás engaña a la humanidad y va la gente y logra el diablo el propósito que es que adoren lo que no es Dios. Que la gente adore cualquier tecata de árbol por ahí, cualquier imagen muerta, y que se postre la persona y que le empiecen a rendir adoración. Eso es lo que Satanás quiere, porque Satanás siempre ha querido que se le adore a él. Porque Satanás sabe que al único que tenemos que adorar es a nuestro Dios. El mandamiento mayor es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, con estas apariciones, ¿cuál es el propósito de Satanás? Es de que adoren cualquier cosa menos que adoremos al Dios vivo y verdadero, que vive y reina para siempre. Al Dios de la Biblia, el Dios que vive para siempre, el Dios que dio a su único Hijo y lo envió a morir, a pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, y que lo resucitó
Dios el Padre resucitó a su Hijo por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Por eso quiero que conmigo apunte esta cita bíblica que le voy a dar. Nos movemos un poquito adelante al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y apunte estas citas bíblicas, por favor. Dice así, ¿ya apuntó? Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras. Y esta es la vida eterna. Oiga, esta es la vida eterna. ¿Quiere saber qué es la vida eterna y en qué consiste la vida eterna? Jesús nos lo explica. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está el Señor Jesús hablando con el Padre, orándole al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que conozcas al Dios verdadero, al Dios vivo. Porque en eso consiste la vida eterna, que llegues a conocer a Dios. Dirá usted, bueno, ¿cómo puedo conocer a Dios? Si a Dios no lo puedo ver porque Dios es espíritu. Bueno, Dios dejó su biografía aquí en la santa palabra del Señor. Aquí está la biografía de Dios. Aquí puedes llegar a conocer a Dios. Por medio de su palabra, tú puedes conocer a Dios. Puedes conocer el carácter de Dios. Puedes conocer perfectamente, aquí está revelada la voluntad de Dios. Aquí está descrito qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que no le agrada, sus atributos divinos, cómo es Dios. Aquí lo vas a encontrar en la Biblia. El Señor se revela en su palabra. Y esta es la vida eterna, que le conozcas. Jesús lo dice, que te conozcan a ti. Alabado sea Cristo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Que conozcas a Jesucristo también. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aleluya. Esta es la vida eterna. Que llegues a conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo, a quien Él mismo envió a este mundo a morir por nosotros. Pero al tercer día Jesús resucita y se aparece. Aleluya. Y habló con los discípulos, ya resucitado. Bendito su nombre. Gloria al Señor. Mira lo que dice, volvemos al capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. El ángel les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Oiga, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas, o sea, la noticia, a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Jesús, ya resucitado de entre los muertos, se les aparece, les sale al encuentro. Bendito su nombre. Fíjese la diferencia entre las apariciones de nuestro Señor Jesucristo
que vive y reina para siempre, y las apariciones de las vírgenes que dicen que se aparecen por ahí. Amén. Repito, en la Biblia no hay ningún registro de apariciones de vírgenes. Es puro engaño del diablo, puro engaño de Satanás. Usted no crea, amigo, amiga, cualquier cosa. Si no está escrito en la palabra del Señor, no lo crea. No lo crea. No hay testimonio en la Sagrada Biblia, en la Sagrada Escritura, de apariciones de seres femeninos que se aparecieron. Amén. Lo único que registra la Biblia es aparición de ángeles. Alabado sea Cristo. Y aparecieron en forma de varones, no de hembras. Amén. Y como nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció y habló con los discípulos. Aquí lo podemos ver, lo estamos registrando en el capítulo 28 de San Mateo. Versículo 9 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. ¿Por qué adoraron a Jesús? Porque Jesús es Dios. Alabado sea el Señor. El Señor recibe adoración. Aleluya. La Biblia dice que allá en la adoración celestial se adora al que está sentado en el trono y al Cordero, que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Allá en el cielo no hay adoración celestial a ningún ser femenino. Allá en el cielo es mentira del diablo de que hay reina del cielo. Amén. La única reina del cielo que registra la Biblia es en el libro de Jeremías, que era un ser, aleluya, que era adorado por los paganos, y el pueblo de Israel llegó a caer en la adoración a esa reina del cielo, pero en la Biblia no hay reina del cielo. Es un invento diabólico, satánico, para desviar a la gente de la verdadera adoración, que tiene que ser única y exclusivamente para Dios el Padre y para Dios el Hijo. Cuando alguien adora algo más que no es el Padre y el Hijo, está desviado, está engañado. Satanás ha logrado el propósito, que es hacer que la gente adore cualquier cosa menos que adoren al verdadero Dios, vivo y verdadero, como dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan y versículo 3, donde dice: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A su nombre toda la gloria. Amén. Entonces dice que Jesús les salió al encuentro. Alabado sea Cristo. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¿se da cuenta que, mire la gran diferencia de las apariciones, de las imágenes de las vírgenes por allá, por acá? Nomás se aparecen, pero no hablan. No tienen ojos, no tienen oídos, no tienen boca. Y si los tienen, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos, mas no oyen. Tienen pies, mas no pueden caminar. Tienen manos y no pueden palpar. ¿Por qué? Porque son imágenes muertas que no tienen espíritu. Dijo el Señor: no les temas, porque no pueden hacer bien ni tampoco pueden hacer mal. Amén. Todas las personas que van y adoran una imagen, adoran una virgen, y van y dicen que le dan gracias porque un niño no murió, que su esposa no murió, porque sanó. Dios en su misericordia le concedió la sanidad y la vida, y si no murió es porque Dios
no le plació que muriera la persona, no porque una imagen o una virgen supuestamente le concedió la vida. La Biblia dice claramente que la vida de todo ser viviente está en las manos de Dios. Y Él da vida y Él quita la vida. La Biblia no dice que la vida está en las manos de alguna virgen. La Biblia no registra eso. La Biblia no dice que la vida del hombre está en las manos de una virgen o una imagen. No. La Biblia sí registra que la vida del hombre, de todo hombre, no de algunos, la vida de todos los seres vivientes sobre la tierra está en las manos de Dios. Perdón. La vida de todo hombre, y no solo de los hombres, también la Biblia dice que de todo ser viviente está en las manos de Dios. No de ninguna virgen, ni ninguna imagen que apareció por ahí, que ni hablan, que ni caminan, que tienen manos pero no pueden palpar, que tienen pies y no pueden caminar. Mire la gente que no tiene el conocimiento de la verdad, que es la palabra del Señor. Jesús dijo, Padre, en su oración, capítulo 17 de San Juan y versículo 17. Anote esta cita. San Juan, capítulo 17 y versículo 17, y léalo. Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es la palabra del Señor. Y si no conocemos la verdad, estamos engañados. Por eso el enemigo arrastra tanta gente hacia la falsedad, hacia el engaño, hacia la mentira. Porque muchísima gente no quiere reconocer que la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Y mucha gente lo reconoce, pero no lo quiere comprobar. Mucha gente dice, sí, yo sé que la Biblia es la palabra de Dios, pero no se interesan en ella. Mucha gente reconoce que las Sagradas Escrituras es la absoluta verdad de Dios sobre la tierra, pero no se interesan en escudriñarla, en estudiarla, en leerla. Entonces, si el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8, versículo 31, dijo el Señor Jesús a los que habían creído en Él, dijo, si vosotros permanecieseis en mi palabra. Dios quiere que conozcamos su palabra y ya que la conozcamos, permanezcamos en ella, nos afirmemos en su verdad, que nos arraiguemos en su palabra, que nos apeguemos a su palabra, que atesoremos su palabra, porque su palabra, Jesús lo dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Alabado sea el Señor. Seguimos en el capítulo 28 de San Mateo. Entonces Jesús les dijo, ¿se da cuenta? El Cristo de la Biblia, el Cristo que resucitó conforme en las Escrituras, no solamente se apareció y se quedó mudo, no solamente se apareció y ahí quedó la imagen nomás pintada o plasmada ahí, no. El Cristo de la Biblia, el Cristo al que sirvo, al Cristo que yo predico, es el Cristo de la Biblia, el que vive, el que tiene todo el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Bendito sea su nombre. Él habla, Él está lleno de poder. Toda potestad, todo poder se le ha entregado a nuestro Señor Jesucristo
sobre el cielo y sobre la tierra. Por eso dice el versículo 10 del capítulo 28, cuando Jesús le salió al encuentro, entonces Jesús les dijo: no temáis, ir y dar las nuevas, o sea, la buena noticia, a mis hermanos, a los creyentes, a los discípulos del Señor, para que vayan a Galilea, allí me verán. Aleluya. Les dio un mensaje. Habló con las mujeres el Señor Jesucristo. Aleluya. Habló con María Magdalena y la otra María. Aleluya. Díganle a mis hermanos, aleluya, la buena nueva. Dale la noticia para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad. Oiga, esos hombres que estaban resguardando el sepulcro de Jesús, esos hombres que se quedaron de miedo de los guardias, temblaron y se quedaron como muertos los guardias. El versículo 4 del capítulo 28 dice: mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo hecho habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. A estos guardias los sobornaron, les dieron dinero diciendo: decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron. Mire, se inventaron una mentira. Les pagaron dinero a esos guardias para que dijeran esta mentira, que sus discípulos habían venido de noche y lo hurtaron, o sea, lo habían robado estando nosotros dormidos. Y oiga lo que dice el versículo 14. Y si esto lo oyere el gobernador, que era Pilatos, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esa mentira, hasta este día, los judíos la creen. Me dice el verso 16. Por favor, muy importante que usted lea este capítulo, querido amigo, amiga, que lo compruebe usted leyéndolo. Verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, porque el Señor le dijo que fueran a Galilea y que allá lo verían. Gloria al Señor. Entonces los 11 recibieron el mensaje del Señor Jesús y se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Cristo que había resucitado ya les había ordenado que se fueran a ese monte específico, y cuando le vieron, ahí está, le adoraron. Pero algunos dudaban. Como siempre hay gente que duda, amén. Algunos dudaban. Pero Jesús se acercó, dice el verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, oiga estas palabras. Cuando Jesús se acerca a sus discípulos, empieza a hablarles, y mire qué palabra la que les da el Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder, dominio y autoridad. Eso quiere decir toda potestad. Amén. Todo poder, todo el dominio y toda autoridad me ha sido dada. Gloria al Señor. En el cielo y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo tiene todo el poder sobre el cielo y la tierra y en todo lugar. Bendito su nombre. Y le dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, enseñándoles sus mandamientos, enseñándoles la palabra, su palabra. Y dice el Señor, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se da cuenta, querido amigo y amiga, qué grande la diferencia
de la resurrección de Cristo y sus apariciones a sus discípulos y cómo el Señor les habla, les da instrucciones, aleluya, conforme la palabra de Dios. Directamente les habla el Señor. Compárelo con las apariciones que usted mira en las noticias, en la televisión, que se apareció la Virgen Julana en tal parte, que se apareció en tal parte, que se apareció en tal árbol, que se apareció en tal lugar. Y la gente llega ahí y empiezan a prender veladoras y empiezan a arrodillarse. Pero esa imagen no les habla. No les habla. Amén. Está rígida. Porque no hay espíritu. Porque es puro engaño del enemigo. Para que las personas se postren ante lo que no es Dios. Y muchísima gente va y se arrodilla ahí. Y creen que aquello que están viendo es algo de Dios. No es de Dios. Por eso usted tiene que ir a la Biblia. Para que se dé cuenta que esas cosas no son agradables a Dios. El Señor no quiere que te andes postrando ante ninguna imagen, ni ninguna semejanza, que te hagas imágenes, ni te postres ante ninguna imagen, ni te imagines cosas de imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo en las aguas debajo de la tierra, que no te inclines a ellas. El mandamiento es: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Amén. Lea la Biblia, amigo, amiga, por favor. Le insto, le invito a que se compre una Biblia si no la tiene. Y si ya tiene una Biblia, no la tenga ahí como una reliquia. Escudriñe la palabra. Lea la Biblia. Lea la Sagrada Escritura. Recuerde que la Biblia es la herencia que Dios tiene para ti y para mí. Por eso se llama Antiguo y Nuevo Testamento. Aleluya. Ahí vas a encontrar la revelación de Dios, la voluntad de Dios. Aleluya. Vas a conocer, aleluya, al Dios vivo y verdadero que nos ha dejado su santa palabra. Aleluya. Para que por medio de ella llegues a conocer al Dios vivo y verdadero. Bendito sea el Señor. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas. Me voy a hacer un poquito adelante. En el capítulo 24 de San Lucas. Después de Marcos está San Lucas. Vamos hacia adelante al capítulo 24 de San Lucas. Bendito sea el nombre del que vive y reina, de nuestro Señor Jesucristo, para siempre. Gloria al Señor. Capítulo 24 de San Lucas. Alabado sea el Señor. Amén. Le voy a leer el capítulo 24 y miramos el versículo 34. Gloria al Señor. Vamos a leer desde un poquito antes. Amén. Gloria al Señor. Dice así, desde el versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Amén. Entonces les fueron abiertos los ojos, naturalmente que está hablando de los ojos del entendimiento, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras. O sea que Jesús se apareció a estos discípulos que iban camino de Emaús. Se les emparejó el Señor caminando con ellos. Y todavía ellos le pidieron que se quedara con ellos. Y se sentaron a comer a la mesa. Y todavía no reconocían que era el Señor Jesucristo que estaba con ellos. Y cuando reconocieron que era Jesús, el Señor se desaparece. Y aquí dice, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino
y cuando nos abría las Escrituras, el mismo Señor iba caminando con ellos y les iba hablando de las Sagradas Escrituras. Iba platicando con ellos, el Cristo resucitado, iba platicando con ellos, bendito sea el Señor. Y levantándose en la misma hora, estos discípulos volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, o sea, apareció a Simón Pedro. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, dieron testimonio de cómo también el Señor estuvo caminando con ellos, comió pan con ellos, aleluya, y cómo le habían reconocido. Ellos reconocieron a Jesús en el momento que el Señor se sentó a cenar con ellos, y cuando partió el pan y dio gracias, reconocieron que era el Señor Jesucristo. Aleluya. Verso 36. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Una vez más, para los que están apuntando las citas bíblicas, estamos en el capítulo 24 de San Lucas, su versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban gozosos, sorprendidos, hablando de los testimonios de cómo Jesús se les había aparecido, había hablado con ellos. Pero mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos ahora. El Señor llega, se presenta en medio de ellos, se pone en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿Se da cuenta qué diferencia las apariciones de Jesús a las apariciones de las imágenes que se quedan mudas, que no hablan? Amén. Y repito, en la Biblia no se registra ninguna aparición femenina. Amén. Ninguna aparición femenina. Los ángeles aparecían y se aparecían con apariencia de varones, de hombres. En ninguna parte de la Biblia vemos apariciones de imágenes femeninas. Alabado sea Cristo Jesús. Ahora, dice el verso 36. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Se imaginaban que era un espíritu. Lo que podemos decir hoy en día que es un fantasma. Amén. Nomás imagínese usted, amigo, amiga, que se le aparece una persona que ya sabe, que usted sabe que fue sepultado, y de repente se presenta sin tocar la puerta, se le aparece dentro de su cuarto y empieza a hablar con usted. Usted se va a espantar. Así estaban los discípulos. Sabían que Cristo había sido sepultado, pero ahora se les aparece estando ellos a puerta cerrada y se les pone en medio, y por eso dice que ellos estaban entonces espantados y atemorizados, pensaban que ya veían espíritu, pero Él les dijo, Jesús hablando con ellos, porque nuestro Rey vive, nuestro Redentor vive por los siglos de los siglos, y habla y está lleno de poder. Y dice: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Les mostró sus manos, les dice, verso 39, mirar mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tenía el Señor las heridas en sus manos y las heridas de los clavos también de sus pies. Se las mostró el Señor. Yo mismo soy. Y mire lo que les dijo: palpad, o sea, toquen, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. El Señor les permite que lo toquen.
Ahora compare, por favor, compare las apariciones de las vírgenes que aparecen por ahí. Amén. Que la gente dice que son vírgenes. No, tenga cuidado. Satanás quiere imitar las cosas de Dios, pero esas imágenes no hablan. Esas imágenes no caminan, no se mueven, tan rígidas. Amén. Es puro engaño del enemigo. Al que Dios quiere que tú adores es al que Él mismo dijo. La Biblia dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, llegó caminando al río Jordán donde estaba Juan el Bautista bautizando, y el Señor llegó caminando con sus pies, y fue para que Juan el Bautista lo bautizara. Y Juan el Bautista sabía quién era el que llegaba en ese momento ahí. Y dijo, presentó a Cristo a la multitud y dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia dice que Juan el Bautista bautiza al Señor. Lo sumerge en el agua del río Jordán. Cuando el Señor Jesucristo sale del río Jordán, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma. Y dice la Biblia que se abrió el cielo y una voz habló del cielo que dijo estas palabras. Dios el Padre habló desde el cielo a ese lugar del río Jordán donde Jesús, nuestro Señor, fue bautizado, y dijo esa voz del Padre, dijo así: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Y dijo esta palabra, Dios el Padre: a él oíd. A él oíd. ¿Se da cuenta, querido amigo, amiga, cuál es la voluntad de Dios? Que oigamos a su Hijo, que oigamos la palabra de su Hijo, que le creamos a su santo Hijo amado Jesucristo, a quien Él envió a que pusiera su vida por nuestros pecados, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay perdón de pecados, solamente en Él hay vida eterna. Jesús lo dijo bien claro. San Juan capítulo 14 versículo 6. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Querido amigo, que esta palabra le haya sido de bendición. No estamos aquí para ofender a nadie, solamente para exponer la verdad, la palabra del Señor. En una ocasión también a mí me expusieron la palabra y yo estaba tan arraigado en las tradiciones que me cayó mal la palabra, me ofendió la palabra, me dio duro la palabra, pero ¿sabe qué? Esa palabra que no me gustó al principio, amén, que me dio una sacudida, que inclusive me sacó el coraje, me hizo enojar, pero ahora doy gracias por esa verdad que se me habló. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Querido amigo, la salvación está en Cristo. No hay nadie que te ame como te ama Jesús. Y Él quiere morar en tu corazón y quiere salvarte, quiere perdonarte. Lo único que necesitas es reconocer que eres pecador y que solo Jesucristo puede perdonar tus pecados y Él está dispuesto. Amigo, que Dios te bendiga. Si tú quieres recibir a Cristo, dile al Señor Jesús que entre en tu corazón. Invítalo a tu corazón. Dile: Jesús, ven a mi corazón, me rindo a ti. Amén. Que Dios te bendiga y hasta el próximo jueves. Dios te bendiga.